Hola amigos, somos del 605 de Baja California Sur. Somos del cuarto M del turno vespertino. De la materia de ecología con la maestra María Fernanda. Y les vamos a presentar el tema de población. ¿Alguna vez te has preguntado qué es población? Bueno, pues aquí te diremos una pequeña parte de lo que es. Espero y te guste. Y dale like. Población. ¿Qué es población? Como sabemos, los seres vivos cumplimos un ciclo de vida que generalmente son las siguientes etapas: nacimiento, desarrollo, reproducción y al final mueres. Así como se mira en el GIF. Cada individuo forma parte de un grupo de individuos que pertenecen a una misma especie. Por ejemplo, en nuestro país de México somos una población porque tenemos los mismos rasgos como son los ojos, boca, nariz, entre otras. Importancia de la reproducción. Lo más importante es la reproducción del individuo. Pueden obtener alimento y crecer en compañía, pero si no forman parte de una población no podrán reproducirse ni tener descendientes, por lo tanto sus genes no se transmitirán para garantizar la permanencia de su especie. Por ejemplo, supongamos que Angie es hija única. Pero supongamos porque no lo soy. En caso de que ella quisiera juntarse por ahí con alguien y no quiere tener hijos, en dado caso ahí es donde terminaría su descendencia. Como bien dice, pues su generación o no sé dónde Mis genes ya no van a existir, por así decir. Sí, porque yo ya no voy a tener hijos. Ajá. Esto en dado caso pues también se podría dar en los animales. Bueno, no se podría dar en los animales pues porque... Bueno, si ellos no se reproducen, hasta ahí es también donde termina lo que es su descendencia y también no quedaría quien darle su herencia. Ajá. Tamaño y densidad. Tamaño poblacional. Se define como el número de individuos de la misma especie. Densidad de la población. El número de individuos de una misma especie en una área determinada. Esto, por ejemplo, puede ser que esto es una población que está dividida por un río que es de forma natural. Otra que la puede hacer el ser humano, como por ejemplo la carretera, donde divide dos poblaciones y esto se divide ya que no interactúas con otra población o con otra de tu misma especie. Dispersión poblacional. Tendencia natural que se presentan las especies para trasladarse en un ambiente diferente, que se presentan condiciones adecuadas para sobrevivir y desarrollarse. Por ejemplo, como se puede ver en el GIF, las hormigas van trasladando lo que es su alimento para sobrevivir a su hormiguero. Los hormigueros se dividen en poblaciones ya que están separados por nuestro jardín o algo que los impide que puedan verse o comunicarse entre ellos, haciendo así poblaciones. Esto se muestra también en una película en una caricatura llamada Bichos, en donde se muestra que las hormigas o asqueles, como los conozcan ustedes, se unen con otros insectos del circo para combatir con su depredador y así poder ya llevar su alimento y no tener que darle la mitad a su depredador que no hacía nada para la caza de su alimento. Eso también se hacía como también para migrar, y si hay una sobrepoblación de pequeñas hormigas se van comiendo lo que es tu dispersión al azar o aleatoria. Un ejemplo es el diente de león. Bueno, las semillas las dispersa el viento, por lo cual pueden caer en diferentes áreas fértiles o infértiles, como en una piedra. Ajá, con una piedra, pero obviamente va a tener que pasar el viento y va a caer en tierra. En tierra fértil o según sea el caso en donde pueda crecer la semilla. Lo que es aleatoria o al azar quiere decir que va a ser en diferente lugar y no está predecible en dónde va a caer. Como por ejemplo también tu reproductor de MP3, y esto se da más común lo que es en las plantas, ya que no sabes el lugar exacto en el que va a caer, como en la forma unitaria. ¿Sí? Los arbustos también son como de forma al azar, algo similar como el diente de león. Como en la zona desértica. En la siguiente imagen, no sabemos qué tipo de planta es porque no nos dejaron pasar a ver el tipo de planta. Ahí nótese que no nos dejaban pasar, pero es de forma aleatoria ya que se mira que no están organizados entre sí.
Dispersión agrupada. Un ejemplo serían los elefantes, ya que los elefantes se encuentran en manadas y viajan por grupos, lo que les facilita defenderse de los depredadores, porque permanecen en manada y se pueden defender juntos. Tal vez algo que no sabías es que los elefantes, por medio de sus orejas, pueden sentir o identificar cuando un depredador se acerca y lo quieren atacar. O de igual manera cuando ellos escuchan un sonido que para ellos es un signo de peligro, y los machos tienden a detectar más rápido, lo que hace que vayan rápido a donde se encuentran las manadas y defenderlas. Otro ejemplo serían las ballenas. Ellas normalmente se pasan su vida viajando de mares en mares. Ellas se originan en la costa, ya que ellas buscan aguas calientes, y en el momento en que notan que su temperatura corporal empieza a descender, emigran para encontrar otros lugares, en donde puedan conseguir una temperatura idónea en la que se sientan a gusto, y por lo general se pueden adaptar a cualquier tipo de hábitat, pudiendo vivir tanto en aguas dulces como en aguas saladas. Y aunque prefieren temperaturas cálidas, es curioso que las ballenas grandes suelen vivir en zonas frías, como el Ártico. Y en el momento que se produce la migración es para buscar mejor condición, y se encuentran en algunas regiones como California, Texas, Oregón y Florida. La siguiente es dispersión uniforme. Esta se da cuando son de manera predecible, así como son algunas plantas, pero en esta interviene lo que es el ser humano, como lo que se ve en las imágenes. No lo pudimos ver muy bien porque no nos dejaban entrar. Otro ejemplo de ello es el maíz. Por ejemplo, cuando vas a una milpa, estos tienen que estar de manera uniforme para que así puedan crecer la semilla y pueda sacar lo que es el cultivo. Cuando yo fui con mi abuela, lo tenían que hacer de esa forma para que no... ¿Por qué dura tan poquito? Otro ejemplo de ello es cuando vamos al muelle y vemos que hay muchos barcos formados de forma unitaria y están de manera predecible, ya que sabemos en qué parte van a estar y no están de forma aleatoria en un desorden como lo son las plantas o algunos animales. Natalidad se calcula dividiendo el número de nacimientos en un periodo determinado por el número de habitantes y todo aquello que se multiplica por 1000. Una tasa alta de natalidad se produce cuando está por encima de 30 por cada 1000 habitantes en un año, una moderada entre 15 y 30 y una baja por debajo de 15. Se trata de un indicador que permite medir objetivamente la fecundidad, es decir, el número de hijos promedio que tiene cada mujer en edad de procrear. Mortalidad. Establece el número de fallecimientos en una población por cada 1000 habitantes durante un periodo determinado, normalmente un año. En cuanto a la fórmula matemática empleada para establecer este dato, el número de muertes es igual a las defunciones que se han producido durante un año, divididos por el total de la población, y todo ello se multiplica por 1000. Este indicador es conocido técnicamente como tasa bruta de mortalidad. En el mundo, la tasa de mortalidad es muy heterogénea. Así, en algunos países de África supera las 20 muertes por cada 1000 habitantes en un año, y en países como Alemania o Portugal esta tasa se reduce a la mitad, es decir, 10 muertes por cada 1000 habitantes en un año. La tasa de mortalidad también se estudia en relación con la población infantil menor de 5 años. En los países más pobres, la mayoría de fallecimientos infantiles se produce en relación con los partos o en los primeros meses de vida. La tasa de mortalidad bruta son aquellas muertes masivas, por ejemplo, el ébola. En marzo de 2014, el 40% de las personas que han contraído esta infección han fallecido. No estamos hablando simplemente de dinero. Migración es el desplazamiento que realizan los individuos de una población hacia otras áreas que conforman una nueva población. Como podemos ver, ahí se encuentra la mariposa monarca que migran desde Canadá a la costa de California en Estados Unidos en los meses de otoño, septiembre y octubre para así pasar el invierno
en pequeños bosques de eucalipto. Factores limitantes de una población: competencia y depredación intraespecíficas, en la cual compiten individuos de la misma especie. Por ejemplo, cuando el zopilote se come, el zopilote, ya que es un animal carroñero, se come lo que es a otro de su misma especie, o se puede competir entre su misma especie para lo que es consumir su alimento. La interespecífica, compiten individuos de distintas especies por un recurso en común. Por ejemplo, lo que es el leopardo y la hiena, que están compitiendo por una cebra. Su alimento en común sería lo que es la cebra, y estas dos especies distintas compiten por una sola.